Seguimos a través de la pantalla del 10. Un abrazo a los colegas de la Crónica Central y nos metemos en el mundo de Perfil junto a los colegas de Con el Diario del Lunes. La producción gráfica tiene que ver con el conflicto de la UTA y FETAP. Aún con fondos sigue la inequidad, la incorporación de una cláusula gatillo para que el transporte en las provincias no colapse. Es la clave que se negoció. El paro de la UTA se frenó con la llegada de recursos. También juez descuenta una fórmula con Deloredo para las elecciones. El senador asegura que el objetivo es llegar al consenso y luego establecer quién encabeza la fórmula. También Schiaretti sondea una alianza muy amplia. Y por último, dura reacción por la cancelación del mercado de arte contemporáneo. Estamos Con el Diario del Lunes. Se quedan en el 10. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Con el Diario del Lunes. Seguimos a través de la pantalla de Canal 10. Sean todos ustedes bienvenidos. Y saludo ahora a mis compañeros de Perfil, Diego, María Esther, José. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, muchísima información en la edición de este fin de semana, temas relevantes que han tenido repercusión en esta semana. Arrancamos por vos, Diego. Bueno, la tapa del diario, una de las notas más leídas en Perfil Nacional, una nota de Eduardo Bocco que tiene que ver con lo que puede pasar en Juntos por el Cambio, con juez diciendo que la fórmula tiene que ser juez de Loredo o de Loredo juez. Después se va a ver el orden, pero por ahí empieza, digamos, la cuestión para armar la fórmula más fuerte, más potente de cara a las elecciones del año próximo. Así que ese es el título de tapa del diario de este domingo. Bien, y hay algo de cultura también. Sí, la cancelación del mercado de arte, sorpresiva, que supone la pérdida de 3.000 trabajos directos, 3.000 puestos de trabajos directos que se iban a desempeñar en la Feria del Mercado de Arte y finalmente, bueno, no va a ocurrir este año. ¿Se reprogramó, se canceló? Desde la municipalidad dice que se reprogramó, en realidad es una cancelación porque por ordenanza se tenía que hacer, la cuestión es que no se hace y tiene un fuerte impacto. Bueno, María Esther. Bueno, en judiciales tenemos dos temas fuertes. Seguimos muy de cerca la causa por las muertes intencionales de bebés en el Hospital Materno Neonatal. El fiscal ya recibió el primer informe que confirma la imputabilidad de la enfermera Brenda Agüero, que está acusada por los dos homicidios, y esta semana va a haber o se esperan muchas resoluciones del fiscal en torno a este expediente. Y en tribunales federales vamos con un informe sobre la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones con mucha discusión interna que abre el sumario administrativo al secretario penal del Juzgado Federal número 1, al doctor Facundo Troncoso. Bueno, es un tema que venimos, es la secuencia, ¿no?, de los últimos domingos que venimos siguiendo muy de cerca esta interna y todas estas noticias fuertes en tribunales. Gracias, María Esther. José, ¿qué tenemos? Bueno, se levantó finalmente hoy, después de varios días con muchas negociaciones, se levantó el paro que se había lanzado para mañana martes, miércoles y jueves, luego de un nuevo encuentro entre la UTA y la FATAP y también con la decisión del Gobierno Nacional de hacer un desembolso extra de 2.000 millones en subsidios para el sistema de transporte del interior. Lo que estábamos comentando en la edición del domingo es que más allá de los aportes que pueda haber para este año, hubo dos datos, si se quiere, positivos, pero que todavía se están negociando en relación a cómo se distribuyen los subsidios hacia el interior del país y hacia AMBA. Por un lado, que se fija un piso de 85.000 millones para los subsidios del interior del país, y por otro lado, que se incorpore una cláusula gatillo para que justamente los desembolsos no queden desactualizados a lo largo del año. Perfecto, gracias, José. Seguimos en esta edición de Con el Diario del Lunes y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Gracias por acompañarnos y, bueno, sin lugar a dudas, en esta pandemia que todavía no ha terminado, usted ha sido uno de los políticos mejor posicionados, me animo a decir, en este contexto que todavía no lo hemos terminado. Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Me gusta estar con ustedes aquí. Bueno, ¿qué nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Desde el punto de vista estructural, seguramente ha evidenciado un sistema de salud que estaba muy lejos, me da la sensación de ser el más óptimo, mucho menos para afrontar una situación sanitaria del tipo que hemos padecido, ¿no? Bueno, lo primero que nos dejó es una sociedad muy dañada y golpeada, ¿no? No solamente por los daños que ocurrieron en términos de salud de la sociedad, sino por los daños como consecuencia de todos los cuidados que hemos tenido que tener y las pérdidas de la realidad económica, de la vincularidad, de la construcción
de crecimiento de los niños en comunidad, que deja de alguna manera una etapa en la que estamos transitando que la podríamos llamar la pandemia de la salud mental, ¿no? Una sociedad que está angustiada, que tiene emocionalidades negativas, que no logra construir mallas de contención en la cooperación social como para atender sus problemas y sus dolores. Eso es lo primero que nos dejó. Luego, por supuesto, como decís vos, en términos más técnicos sanitarios, nos mostró que los sistemas de salud deben ser fortalecidos y hay que refocalizar en la necesidad de tener sistemas de salud más competentes, más preparados y sobre todo con trabajadores de la salud dentro de ellos que sientan unas condiciones laborales un poco más relacionadas con lo que ellos esperan, ¿no? Fernán, la gestión de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista político se ha llevado puesto varios funcionarios de distintas órbitas, nacional, provincial y demás. ¿Usted considera que la gestión de usted en la ciudad de Buenos Aires lo ha posicionado distinto y tal vez ese posicionamiento lo hace pensar en ocupar, por ejemplo, la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, pensando también en un Larreta ya posicionado en la nación? Bueno, primero... ¿Le gustaría a usted de mínima? Bueno, ahí voy al final, a tu pregunta final, pero déjame ir por el principio de tu comentario, ¿no? Digamos, yo no analicé durante la pandemia, analizo ahora si lo que ocurrió me posiciona en lo personal a mí o no. Lo que yo pensé todo el tiempo en la pandemia, si era capaz de estar a la altura de las circunstancias de una sociedad tan golpeada, tan dolida, que encuentre un funcionario, un político, un ministro, que pueda empatizar con lo que estaba pasando, que pueda acompañar, contener, que pueda cuidar y sobre todo que le pueda dar respuesta a una sociedad que estaba desesperada, ¿no? Y lo que hice a lo largo de toda la pandemia fue tratar de hacer eso, fortalecer el sistema de salud, dar los servicios de vacunación, de cuidado, pero al mismo tiempo hablándole a la sociedad, dialogando con la sociedad sobre cada momento de la pandemia, qué es lo que la sociedad tenía que saber, qué información tenía yo para darles y en base a eso proponiéndoles las políticas públicas del cuidado. Dicho todo esto, que fue un poco lo que pasó en la pandemia, naturalmente el porteño se ha sentido un gobierno de la ciudad, conducido por Horacio, y un Ministerio de Salud que está conducido por mí, que los ha acompañado en el dolor, los ha comprendido, los ha cuidado, los ha acompañado. Y eso, por supuesto, que yo lo valoro mucho porque te da la sensación de que tu esfuerzo personal tuvo sentido. Puede ser, doctor, en todo caso, la pandemia puede ser todavía justamente un elemento elector. ¿Cree que juega todavía esa fuerza de lo que fue la gestión de la pandemia? Digamos, yo creo que la pandemia fue los médicos decimos una enzima, que es un catalizador, ¿no? La pandemia fue un catalizador de las desgracias de la sociedad, de las inequidades que hay en la sociedad, porque los más vulnerables fueron los que más la sufrieron. Fue un catalizador de las dificultades que el sistema público de salud tuvo y también fue un catalizador de los modelos de la política que la sociedad espera. Hemos visto a lo largo de la pandemia líderes y funcionarios que trataron a la sociedad de manera paternalista y hemos visto líderes y funcionarios que trataron a la sociedad de manera más empática. Qué difícil fue generar un criterio federal, ¿no? Cada provincia, cada municipio tomó sus propias decisiones ante un mismo virus. Claro, bueno, ahí nosotros con el Ministerio de Salud de la Nación y con los 24 ministros trabajamos muchísimo, más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas y organizacionales, trabajamos muchísimo en tener una agenda común. Y yo creo que eso la sociedad lo valora también, que los ministerios de salud de la Argentina han trabajado en cooperación. ¿Qué podríamos haber hecho de un modo diferente, doctor? Bueno, yo creo que muchas cosas. La primera, en términos más conceptuales, es entender que no se trató de una pandemia biológica, sino que se trató de una catástrofe social multidimensional. Cuando vos crees que es una enfermedad biológica, lo atacás con soluciones biológicas o sanitarias puras. Yo creo que lo que había que entender desde el primer momento que era una catástrofe social y la angustia social y la psicología social y la comunicación en esa angustia y la empatía eran un componente esencial para que la gente pueda transitar tanto dolor y tanto miedo, ¿no? Lo segundo, en términos más técnicos, si es tu pregunta, yo creo que he insistido mucho y se ha visto en los debates públicos, digamos, con la historia de los runners, los bares, todas esas discusiones con la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que efectivamente la cuarentena inicial fue más larga de lo que debería haber sido, sobre todo tratando de cuidar la capacidad de resiliencia de la sociedad, porque la pandemia no terminaba y siguió 1 año y medio más, y al año siguiente la sociedad le quedó muy poca energía para el cuidado, y eso fue un problema. Entonces, la cuarentena más larga de lo que debería haber sido,
La estrategia de testeo, yo creo que, bueno, Córdoba fue una provincia que tuvo una estrategia de testeo bastante intensiva, en la Ciudad de Buenos Aires también, pero probablemente la estrategia nacional debería haber sido más fuerte en términos Córdoba se diferenció en varias ocasiones, principalmente para cuidar lo productivo. Sí, claro. En sí, periodo claro. de cierre, ¿no? Sí, claro. Por eso digo, yo estoy hablando en términos generales en la nación, no estoy hablando particularmente de Córdoba, ¿no? ¿Cómo vio Córdoba la política que se aplicó? Digamos, algunas El cosas, gobernador, ¿no? Schiaretti. algunas cosas compartí, otras cosas no me parecieron el mejor camino, pero aquí en la pandemia el drama fue tan grande y era todo, digamos, tan impredecible que tampoco es justo considerar los que tenían la verdad y los que no la tenían, ¿no? Hay que ser muy, digamos, cada una de las cosas que discutamos de la pandemia hay que retrotraernos a la circunstancia en que la estábamos discutiendo, que fue muy dura. Pero un poco para cerrar tu pregunta, yo creo que la cuarentena demasiado larga, la estrategia de testeo podría haber sido más profunda y la vacunación debería haber llegado con más vacunas y más precozmente. ¿Y eso cómo califica, doctor, en general a la gestión nacional? ¿Con un regular? A mí no me gusta calificar a los demás y menos con esas categorías que simplifican tanto los fenómenos tan complejos, ¿no? Así que yo te diría que no me gustaría contestarte tu pregunta de esa manera. Lo que te diría que vi un Ministerio de Salud de la Nación muy enfocado en trabajar en la pandemia, de a ratos con algunas políticas públicas que yo compartí y de a ratos con políticas públicas que no compartí, que es un poco lo que se vio en el debate público. Pensando en el ámbito político, perdón, y en el 2023, sí, hay algunos, desde su espacio puntualmente, que lo posicionan a Larreta, hacia la Nación, a usted pensando en la jefatura de gabinete y en Córdoba a Luis Juez. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo lo primero que creo que la Argentina se merece un plan de gobierno con suficiente consenso social como para empezar una transformación profunda y que se sostenga a lo largo del tiempo, que no dependa solamente del gobierno próximo. Y creo que la persona que mejor representa esa posibilidad de acuerdos suficientes como para sentar las bases de un desarrollo futuro de largo plazo es Horacio, efectivamente, y yo trabajo y acompaño a Horacio en la construcción, en los equipos técnicos que construyen ese plan, ¿no? Eso es lo primero que pienso de tu pregunta. Lo segundo, creo que Cambiemos, que Córdoba se merece también un cambio y que el espacio de Cambiemos se está organizando y trabajando para tener su plan local y para tener sus líderes locales. Luego, ¿quién de Cambiemos va a representar ese cambio aquí? Yo creo que es una cuestión de los cordobeses, yo no tengo nada que opinar al respecto. Los cordobeses deberán decidir quién es su mejor referente dentro del espacio que pueda llevar adelante esos programas. Pero creo que los programas deben ser compartidos y deben ser trabajados en los equipos técnicos. Y un poco lo que yo vine a hacer hoy aquí es acompañar a esos equipos técnicos al debate de los planes, tanto nacionales como locales, ¿no? Y luego en la ciudad es exactamente lo mismo. Me parece que no es importante, a la sociedad en este momento no le importa quién va a ser el candidato. La sociedad lo que está atravesando un muy mal momento, de mucha dificultad, de mucho dolor y hay que acompañarla en eso. Perfecto, doctor. ¿Se queda un ratito? ¿Así seguimos charlando? ¿Cómo no? Bueno, aquí estamos entonces con el doctor, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchas preguntas que han quedado pendientes de Diego, de María Esther, de José. Las vamos a desarrollar en un ratito nada más. Nos vamos al corte. Ya venimos.